Bienvenidos a la unidad didáctica 5. En esta unidad vamos a trabajar una introducción a lo que es la epidemiología, ¿vale? Cosas que podemos ver en esta unidad. Si nos fijamos en esta diapositiva inicial, simplemente es la diapositiva de presentación de la unidad, que nos muestra este gráfico. Tenemos un gráfico que nos muestra los casos de coronavirus en diferentes países. ¿Qué países? Reino Unido, Francia, España, Suecia y China, ¿vale? Por ejemplo, si miramos aquí el gráfico con las diferentes líneas, vemos que en origen estamos en febrero, ¿vale? O finales de enero, principios de febrero, hasta noviembre. Y en las ordenadas, ¿vale?, lo que tenemos es el número de casos. Si seguimos en cada color, se representa un país diferente. En azul claro el Reino Unido, tenemos Francia, negro, tenemos en verde a España, Suecia en naranja y China en un azul más oscuro. Si vemos, por ejemplo, el principio en enero-febrero, donde más casos hay es en China, pero rápidamente consiguen bajar. En cambio, aquí empieza a subir los casos de España, sube. Aquí se estabiliza cuando se toman las medidas y aquí vemos otra vez cómo vuelven a subir los casos y siguen subiendo. Vale, pues este es uno de los gráficos que se trabajan en epidemiología y que sirve para observar cómo va evolucionando una enfermedad. ¿Vale? Pues vamos a ver un poco más allá qué es eso de la epidemiología. Como dijo John Bernard Shaw, las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. ¿Vale? Las epidemias han marcado las sociedades durante siglos, ¿vale? Desde la peste negra hasta la gripe española y ahora en el siglo XXI nos ha tocado la epidemia o la pandemia, en este caso, de coronavirus. ¿Vale? Es fundamental, por lo tanto, para todo personal sanitario, como sois vosotros, entender un poquito qué es eso de la epidemiología, qué se hace, para qué sirve. ¿Vale? ¿Y qué es? La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, es decir, si hay más de una enfermedad, si hay menos, ¿vale? Sus determinantes de la salud, es decir, qué es aquello que hace que una enfermedad aparezca más, ¿vale? Ya sea a nivel determinantes de tipo biológico, como la aparición de un virus, pero también de tipo de estilo de vida, pues por ejemplo fumar o realizar ejercicio. Por lo tanto, estudiamos las enfermedades y lo que las determina. De esta forma, permitimos realizar políticas de salud pública y, al mismo tiempo, también poder realizar medicina preventiva que evite la aparición de estas enfermedades. ¿Vale? Una cosa que hay que tener clara y que es fundamental a la hora de enfocar el entendimiento de esta unidad, de lo que es la epidemiología, es que la epidemiología razona la medicina a nivel poblacional. Es decir, en epidemiología no nos importa el individuo, ¿vale? Los individuos son importantes para los médicos clínicos que los tratan, ¿vale? En epidemiología el individuo nos da igual, no nos importa, lo único que nos importa son los datos agregados, es decir, coger todos los datos de la población y a partir de ellos estudiarlos y tomar decisiones que afectan a toda una población, decisiones de tipo de salud pública. Por ejemplo, este año 2020, que estamos teniendo una epidemia de coronavirus, una de las medidas que se toma de salud pública ha sido pues, el confinamiento que se hizo en marzo, ¿vale? Pues eso es una medida de salud pública que afecta a toda una población, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un problema que afecta a toda la población. Siempre nos vamos a referir al conjunto de la población o subpoblaciones,
pero no a los individuos en particular. Los individuos solo nos servirán para conseguir datos totales. ¿De dónde se toman estos datos? Aparte de estudios epidemiológicos en sí, que podemos realizar y tener unos individuos y realizar un seguimiento, muchos de los datos se toman a partir de la información que vosotros codificáis en la historia clínica, que eso formará parte del conjunto mínimo básico de datos, y esto se vuelca y a partir de ahí se puede obtener mucha información y realizar estudios epidemiológicos. De ahí que sea fundamental vuestra tarea como codificadores y como validadores de toda esta información que se genera en los centros hospitalarios. ¿Y cuáles son los objetivos de la epidemiología? Bueno, así varios que le pueden interesar, pues ver cómo está una población a nivel de salud, ¿vale? Una población, una comunidad, viendo cuál es la carga de la enfermedad, es decir, cuál es su morbilidad y también cuáles son sus tasas de mortalidad y otros indicadores. También nos va a servir, y es importante, investigar posibles factores de riesgo de una enfermedad para poder actuar sobre dichos factores de la enfermedad. Por ejemplo, cuando se descubrió que el tabaco es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de pulmón, pues se han lanzado una serie de campañas para minimizar su uso. Lo mismo pues para los accidentes de tráfico o para el consumo de alcohol, el consumo de azúcar, lo que sea, ¿vale? También nos permite descubrir por qué la causa de la aparición de una enfermedad en una dicha comunidad, por qué no la podemos erradicar, ¿vale? Por lo que sea. Porque es el tipo de comunidad, pues yo qué sé, ¿por qué no podemos eliminar el paludismo en África? Pues estudiar los motivos, porque no podemos utilizar insecticidas, lo que sea. Hay que tener claro que la epidemiología es el fundamento de cualquier medida preventiva. Es decir, cuando voy a tomar una medida preventiva para que la gente no enferme, primero me tengo que basar en datos que yo he estudiado. ¿Y qué es lo que yo estudio? Lo estudio a través de estudios epidemiológicos que hay de diversos tipos y que veremos más adelante. Aparte de lo que es las medidas en sí de salud pública, también nos ayudan a entender cómo funcionan a nivel biológico, es decir, intentar descubrir cuál es la etiología de una enfermedad, ¿vale? Cuál es la causa que la provoca. También identificar nuevos síndromes que pueden aparecer y que no se conocían y completar los cuadros clínicos de ciertas enfermedades, ¿vale? Fundamental, a partir de todo lo que averiguamos sobre las enfermedades, podemos definir los programas de salud a desarrollar, ya sean nuevos tratamientos, intervención en comunidades, ¿vale? Y mientras lo realizamos, también tenemos que evaluar si realmente son eficaces, están funcionando, no. La epidemiología también permite evaluar cómo de buenas son las pruebas diagnósticas y cuáles debemos elegir en qué situación. Volvemos al ejemplo de 2020, sabéis que hay diferentes maneras de diagnosticar el coronavirus, pues entender por qué es mejor una PCR o para qué es mejor una PCR o un análisis serológico, todo eso nos lo dan ciertos parámetros epidemiológicos, ¿vale? Por lo tanto, la epidemiología proporciona la base científica para observar, definir y cuantificar problemas de salud. ¿Vale? Y hasta aquí la introducción, seguiremos en próximos vídeos.